relación es una estimación, ¿sí? Y bueno, regresamos a lo que estábamos de que esta unidad trata de buscar relaciones entre variables. Sí, esas relaciones entre variables son muy útiles porque nos permiten, generar pronósticos. Sí. Por ejemplo, si Dios quiere, yo espero que en 3 semanas vamos hacia Guadalajara, entonces siempre me gusta planear mucho mis viajes y pues esa planeación implica decir cuánto me voy a tardar en cuánto me voy a tardar en llegar, a dónde voy a ir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como normalmente no tengo de mucho dinero, entonces, pues siempre es la idea de aprovechar al máximo los recursos que se tienen, ¿no? O sea, es algo que, que es importante. Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos en octubre, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Ok. No se ve, profe. ¿Sí se está oyendo? Sí. Sí. Sí, profe. Perdón, es que a veces uso aerosoles para la garganta. Ok. Entonces, la idea está en que pronostiquemos. Les decía, por ejemplo, cuando está uno a finales de año, ahorita que estamos ya en octubre, todas las dependencias de gobierno y también las empresas privadas, para estas fechas, lo que es en octubre, te empiezan a pedir que ya empieces a hacer tu planeación del año que viene. ¿Por qué? Porque normalmente hay un presupuesto para el siguiente año, entonces tú tienes que decir cuánto te vas a gastar, no puedes llegar y necesito tanto, o sobre todo en áreas técnicas donde tienes que comprar equipo, y que es equipo muy caro, entonces tú tienes que decirlo a veces con mínimo 6 meses, un año de anticipación que vas a comprar ciertas cosas, excepto cuando hay accidentes, que eso no se puede prever. Entonces, pues mucho funcionamos en base a planeaciones. Como les decía, yo ahorita ya estoy pensando en cómo planear para mi viaje. También estoy planeando con ustedes, como vamos, de hecho, vamos bien, vamos de acuerdo a los programas. Lo que pasa es que como no pasan al pizarrón y todo eso, pues eso cambia mucho las dinámicas, ¿no? O sea, mucho de lo que tendrían que hacer en un salón lo hacen en su casa, lo hacen en los ratos libres y pues eso ahorra tiempo acá y obviamente se lo pasamos allá. Entonces la idea de la regresión es estimar, ¿sí? Yo estimo, por ejemplo, en 2 materias que posiblemente terminemos antes, ¿sí? Por cómo vamos. La estimación, se basa en una relación entre dos o más variables, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estimar que vamos a acabar antes la materia, no con ustedes, sino con otros 2 grupos, porque ya le he dado muchas veces y porque sí hay una relación que te permite saber más o menos cómo crece una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, estamos con el concepto de relación. El concepto de relación es un concepto matemático, en el cual te dice que algo es función de algo. Ejemplo, el hecho de que yo engorde, de que aumente de peso, está en función de lo que como, que me lo han dicho mucho, me ha dicho mi médico. Usted no necesita pastillas, lo que necesita es dejar de comer lo que no debe, ¿vale? Entonces, Y es la variable que es lo gordo, la obesidad, y f de x es la comida, las grasas, los azúcares, todo eso,
Sí, bueno, en este caso no sería una f de x nada más, sería una f de x wz, o sea, x es las harinas, y son, digo, w serían los azúcares, z son las grasas. Otra cosa que va en función, este, pues en muchos lados también puede ser lo contento que esté el personal con tu trabajo, con su trabajo, ¿no? Donde Y es el sueldo total y f de x, pues, sean las variables que infieren en ese sueldo, ¿no? O y sea, qué tan contentos estamos con nuestro trabajo y la x es el dinero, ¿no? O sea, podemos ser felices y estar bien motivados y lo que quieran, pero si llegas a tu casa y no tienes para comer o tus hijos no tienes para darles una buena educación, o ahorita, ¿no? Que es algo tremendo lo de las tabletas y las computadoras para que puedan conectarse, pues eso también tu felicidad o tu grado de satisfacción, pues está dado en base al dinero, ¿no? Entonces, ese es el concepto de relación. El concepto sería, algo con lo que de alguna manera tiene que ver, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, veíamos la, esta, la tasa de fecundidad, ¿no? Y por ejemplo, la tasa de fecundidad, entre menor tasa de fecundidad, obviamente, pues tiende a disminuir la población, ¿no? De hecho, en Europa tienen problemas muy serios al respecto. En Europa, si tienes un niño, es gratuita la atención médica, te dan pañales, te dan leche, o sea, vamos, porque es muy poca. O sea, ya empezó a disminuir fuertemente su propia población. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso que se ve de las parcelas, nosotros tenemos 3 parcelas, tenemos una dosis y tenemos un rendimiento para, puede ser rendimiento de lo que da la parcela, ¿no? O sea, de el rendimiento kilogramos por hectárea. Entonces, dependiendo lo que le pongamos de abono o lo que le pongamos de aditivo a la tierra, pues obviamente qué es lo que va a producir, que es un sentido de relación, o sea, una cosa está relacionada con otra. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de dos variables o dos cosas que estén relacionadas? Una pregunta, ¿el peso está relacionado con la belleza? ¿Con la que, profe? Con la belleza. No, porque depende de, por ejemplo, de muchos factores. Por ejemplo, ahí en África, estar gordito significa estar, para ellos, a lo mejor estar guapos. En la isla de Tonga, entre más gorda esté la mujer o el hombre, más hermosos son. Sí, depende, son cuestiones culturales. Entonces, ajá, se puede decir que sí está relacionada, pero es dependiendo del lugar y dependiendo de la persona. Ok, ¿qué otras dos variables se les ocurre que estén relacionadas? ¿Puede ser el peso con los hábitos de comer? Ah, sí, lo que yo les decía, ¿no? Yo tengo unos malos hábitos de comer, o sea, como demasiada grasa, demasiadas pan, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ayer comimos conchitas con botana, maíz, etcétera. O sea, obvio que es un montón de harina, ¿no? Obvio que sí están relacionados, ¿no? Este, por ejemplo, algo que se está viendo que es malo es de que la calidad de tu educación está muy relacionada con eso está relacionado con tu posible éxito y está muy relacionado con tu situación económica, o sea, la situación económica de tus papás. Entre más dinero tengan tus papás, es más posible que accedas a una mejor educación y es más posible que accedas a un mejor
a un mejor puesto, a ser emprendedor, etcétera. Y sí, sí es cierto, ¿eh? O sea, de mis alumnos, los más emprendedores, los que tuvieron empleos más, son los de escuelas más ricas. Claro, eso no implica que haya habido alumnos del TEC que tengan un muy buen sueldo, estén en posiciones, sí, pero estadísticamente hablando, impacta más en ellos. Eh, este, Aunque les diré, el nivel de inteligencia no tiene nada que ver con el dinero, o sea, la gente más inteligente que conozco viene de escuelas públicas y quizás les digo, la única cosa que les alabo a la gente que de dinero, a los alumnos que he tenido en escuelas ricas, es la actitud. A veces en exceso. Yo con los del TEC de Monterrey me peleé 2 veces por la actitud también, ¿no? Me veían como un empleado, como el gato, ¿no? Así que nunca me gustó. Entonces, bueno, esa relación se puede graficar y se puede predecir, ¿sí? Pongamos un caso, el caso de cuánto del dinero que ganas. Si yo ganaba, no sé, 2,000 pesos, 3,000 pesos cuando era estudiante, a los 18, 19 años, pues estaba bien, o sea, digo, era para mi ropa, cosas por el estilo, estamos. Pero, por ejemplo, cuando ya terminé la carrera, pues también ganaba muy poquito. De hecho, cuando terminó la carrera, trabajaba medio tiempo en la universidad y daba clases en el CONALEP en la tarde a veces, entonces ganaba menos de 1,000 pesos bueno, el equivalente. Y entonces fue cuando me ofrecieron irme a estudiar y ganaba 1,100. Dije, no, pues gano más estudiando. Entonces mi sueldo fue creciendo en cuanto a, este, a cómo fue avanzando. Por ejemplo, ya cuando me casé gané más, cuando nació mi primer niño ganó más, y cuando nació mi segundo gané más, y ahorita estoy subiendo, pero va a llegar un momento dado en que espero retirarme. Entonces, mi proyección o mi estimación es que voy a ganar de un 35% menos de lo que gano. Entonces, esas estimaciones son importantes porque también debería de bajar tus gastos, ¿no? Para que sea coherente, ¿no? Imagínate, ganas el 30% menos y sigues gastando lo mismo, pues no. La relación funcional, muchas veces no es una relación perfecta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les comenté de cómo fui ganando más dinero, pues sí fue una relación en cierta manera perfecta, porque fue subiendo de acuerdo a mis gastos. Claro que puede ser que mis gastos sean más grandes en los próximos 2 o 3 años, pero y ya no voy a ganar más, o sea, voy a ganar lo que pues, sigo ganando, la inflación. Entonces, muchas veces eh, esta relación no se comporta de una manera lineal, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que es una recta prácticamente. Los gastos entre horas hombres y el tamaño de un lote en cuanto a cuánto cuesta atenderlo, ¿no? Entre más grande esté el terreno, pues más personas, más horas hombres necesitamos. Este, pero muchas veces, bueno, podemos ver aquí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Según el código rojo. ¿Sí estoy compartiendo? Sí. Compañeros, ¿estoy Sí, Sí, compartiendo? Ok. sí, 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 profe. Entonces, muchas veces la recta, pues no es perfecta, ¿no? O sea, realmente no es de que aumentan tus gastos de esta manera y aumentan tus ingresos de esta manera. Disminuyen tus gastos y disminuyen tus ingresos. No siempre es así. Entonces, muchas veces se tiene una cierta dispersión. Normalmente esa recta o esa curva que vamos a tratar de calcular es la que nos va a permitir la estimación. Les decía, por ejemplo, si yo me voy a Guadalajara en 3 semanas, yo hago una estimación de que hago alrededor de 4 horas, ¿sí? Entonces digo, a ver, si yo quiero llegar a la convención a las 11, entonces tengo que salir de aquí a las 7. Entonces es importante porque les pondré, hace años fuimos a Villahermosa y fuimos de un solo viaje, un solo día.
pero dije, tengo que llegar antes de que anochezca. Entonces, salimos de aquí a las 6 de la mañana y prácticamente sin parar, llevábamos comida o la compramos en el camino y nos la comimos manejando. Llegamos en 13 horas y llegamos antes de que anocheciera. Entonces yo hice mi regresión y funcionó. O sea, la regresión es de que dices, ¿qué tan lejos está y cuántas horas voy a hacer? O sea, obviamente que hay varias variables involucradas, cuántas veces te paras, a qué velocidad vas y qué tipo de carreteras usas. Entonces, es una función de varias variables. Muchas veces las funciones son como esta curva, ¿sí? Si se fijan, esta curva se parece a mis ingresos. ¿Por qué se parece a mis ingresos según como yo este, según como yo lo estimo? ¿Por qué podríamos decir que esta curva que vemos aquí en la figura número 3 sería como su servidor estima los ingresos? Sus ingresos, mis ingresos. Porque mencionó que debían de ir en aumento y después deben de bajar por lo de su retiro que tiene planeado. Exacto, yo espero que en 7 años a más tardar ya se libren de mí y ya digan, ay, qué bueno que se fue, viejo feo, etcétera. ¿Sale? Entonces es lógico que después mis ingresos van a empezar a bajar, ¿no? O incluso tú puedes decir, el dinero que te quede libre también va a bajar porque este, estadísticamente está demostrado que entre más grande, pues gastas más en cuestiones de medicina, ¿no? O sea, en cuestiones de médicos, hierbas, etcétera, para mantenerte vivo. Entonces, ahora, ¿qué es lo lógico? Pues lo lógico es que, por ejemplo, en la parte más alta es cuando tus hijos necesiten más dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que va a empezar cuando empiece a bajar? Pues yo ya estaría asumiendo que, pues ellos, de hecho, siempre les digo que la beca papá termina a los 23 años, ¿no? O sea, tienen hasta los 23 para acabar, y si no acaban, pues a ver cómo le hacen. Hay becas. No, entonces, sobre todo la idea está en eso, porque como yo estoy planeando así, yo digo para cuando la curva empiece a bajar y yo empiece a ganar menos dinero, entonces también debo de gastar menos dinero, ¿sí? Entonces, por eso ahorita gasto mucho en libros, he gastado en viajes. Eso quiere decir que ya cuando ya esté más grande y que mi cuerpo ya no esté en mejores condiciones, pues ya no voy a gastar en eso, ¿no? Ya no voy a gastar por ejemplo, que me quiero ir a meterme al sótano de las golondrinas o a subir el cerro de la Corona, pues no, ya no. Ya, digo, tampoco estoy viejo, pero... Ok, entonces conceptos básicos. El análisis de regresión. Una pregunta, ¿ustedes también de alguna manera planean sus ingresos como esa curva o no tienen idea de que a medida de que seas más grande ganan más dinero y luego después vas a ganar menos dinero? O o cómo diría yo, incluso regresándome a la imagen, no, regresándome a la imagen, imaginemos una función de atractivo, ¿sí? A ver, una pregunta. ¿Las personas, el atractivo de una persona lo podemos ver como esta curva? Sí, ¿Por qué? bueno, físicamente, sí. Físicamente, obvio, sí, claro, de que sean buenas personas y que un bonito corazón y bueno, dejémonos de todas esas cosas que no se pueden medir. ¿O sí se puede medir? ¿Alguien de buen corazón se puede medir? Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, el atractivo físico se puede medir, es algo que más o menos se puede. Entonces, a ver, díganme, ¿por qué el atractivo sería como una curva? Porque conforme avanza la edad, igual vas perdiendo ciertas características físicas, por ejemplo, arrugas, mm, ¿qué más será? Vamos al principio. Cuando eres muy jovencito, no sé si han visto fotos de artistas.
Si los venden como muy jovencitos, 16 años, 17 años, pues no son así de guapísimos y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa a medida de que avanza la edad? Muchos de ellos mejoran, ¿no? Y llega un punto en que, pues ya son la Winnie Pooh o alguno de ellos, ¿no? Que se ven muy wow. Pero ¿qué es lo que va a pasar tarde o temprano? Digo, la Maribel Guardia, pues, se da sus, ¿cómo se llama? Ojalateadas en Colombia, algo así, ¿no? Pero bueno, supongamos que la curva ella la mantiene más. Este, llega un punto en que, ¿qué es lo que sucede? Que, que empiezas a dejar de ser atractivo, ¿no? Como dicen, no es lo mismo que te divorcies a los 25 años a que te divorcies a los 50, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 25 todavía eres hermoso, todavía eres atractivo, bla, bla, bla. A los 50, pues sí hay mujeres atractivas, pero ya es otro rollo, ¿no? Ya es, Eso bueno, ya no es natural. sí, vamos, o sea, sí, ¿cómo se dice? Bueno, lo digo por mi caso, ¿no? De que ya algunas de mis amigas o compañeras, pues sí son muy guapas, ¿eh? Bastante. Pero pues obviamente ya, como dice Ricardo, ya, ya tienen ojeras, ya están, ya se les notan las arrugas en la cara, etcétera. Digo, yo cuando me dejo lavarla, pues sí se me notan las canas y ese rollo, así que pues, es normal. Ok, entonces, en un análisis de regresión, es un procedimiento estadístico que establece, que estudia la relación funcional entre variables, con el objeto de estimar, ¿vale? Por ejemplo, de hecho, no sé qué tan cierto sea, pero decían que que por decir, cuando bueno, a mí no me ocurrió, no se me ocurrió, no, o no sabía. Pero decían que cuando te vas a casar, no sé, cuando dices, ay, sí, con esta sí me casó, veas a la mamá o veas al papá y digas, genéticamente él tiene una carga muy fuerte de ellos dos, entonces si el papá está ya muy feo, pelón y demás, ten en cuenta que él puede quedar así, y en el caso de la mujer, pues lo mismo, ¿no? O sea, si la mamá no te gusta cómo se ve de viejita, pues piénsalo, porque eso va a ser una regresión, ¿no? De cómo va, si algún día se casan y llegan a estar muchos años, después de muchos años va a quedar así, ¿sí, verdad? Dicen, ya los puse a pensar en los análisis de regresión, ¿para qué sirven? O sea, sirven para todo, sirven para el dinero, sirven para cómo vamos a terminar físicamente, sirven para muchísimas cosas. Bueno, los análisis de correlación, pues ya los estábamos viendo, de cómo se mide la intensidad de la relación. Si la intensidad llega cerca de uno, significa que tienen mucho que ver. Si la intensidad llega cerca del cero, significa que prácticamente una y otra son independientes. Los diagramas de dispersión no son otra cosa más que una gráfica en donde si los puntos están muy separados, significa de que no sé si les ha tocado conocer situaciones aleatorias. Por ejemplo, a nosotros nos tocó con docentes, profesores, que a veces eran súper buena onda y todo el mundo pasaba y a veces era de todo el mundo reprobaba. Entonces, ese es un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión te dice, si los puntos están cercanos o tienen un comportamiento predecible, entonces tienen poca dispersión. Si el comportamiento del fenómeno este, tiene muchas variables, o sea, no sabes cómo controlarlo, entonces tiene mucha dispersión. Es lo que, bueno, ustedes, se supone que ustedes todavía son generación Z o ya son la generación millennial, no sé qué rollo. No sé, no han identificado qué tipo de generación son. Mm, Revueltos, profe. ¿Cuáles son ustedes? Son de esas generaciones. Se supone que yo soy generación X por todas las clasificaciones que dan. Yo también. También.
Entonces, pero muchos de ustedes entran en la clasificación de generación Z, cosas por el estilo, ¿no? Entonces se supone que ustedes tienen una gran dispersión. Hay desde los que, por ejemplo, se parecen a sus papás y son más responsables y eso, y hay de los que son un relajo, ¿no? O sea, no les interesa el trabajo estable, no les interesa tener casa, no les interesa casarse, porque tienen otro tipo de dispersiones, ¿no? Luego, la variable dependiente. La variable dependiente normalmente es la que se puede manejar. A ver, pongamos un caso muy, muy claro que es la comida. Por ejemplo, a mí a veces me dan pastillas para el colesterol porque se me sube mucho. Pero dicen, a ver, la variable dependiente, bueno, más bien, la variable dependiente es la que va cambiando. La variable dependiente es lo que engordo y lo que me suben los niveles de colesterol. La variable independiente es aquella que yo puedo cambiar. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar en esa relación de comida con niveles de colesterol, azúcar y todo eso? ¿Qué es lo que yo sí puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar tan fácilmente? O bueno, más bien sí puedo cambiarlas y cambio otra. Son dos variables, la comida y mis niveles de colesterol. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La independiente sería las cantidades que come de ciertos productos. No, esa es la independiente, porque eso es lo que yo puedo manejar. ¿Cuál es la dependiente? ¿El colesterol? Exacto, esa es la dependiente, ¿sí? La variable dependiente es la que cambia en base a la comida que consumo. ¿Qué pasa si consumo menos grasas, cuido mi comida? ¿Qué es lo que va a suceder con el colesterol, los triglicéridos y el azúcar? Bajaría. Bajarían, exacto. A ver, tengo la relación, nos han educado mucho a que en su mayoría, no digo todos, porque hay casos excepcionales, pero nos han enseñado que hay una relación entre las horas de trabajo que dedicamos y las calificaciones que obtenemos. ¿Están de acuerdo? O sea, entre más trabajas, más buena calificación obtienes. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? A ver, La dependiente sería las buenas calificaciones. exacto, ¿y cuál es la independiente? ¿Cuántas horas trabajas? Exacto, 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 exacto. A ver, denme un ejemplo ustedes ya para terminar. Podría ser, por decir, las personas que están enfermas de azúcar, Ajá, que mientras más azúcar coman así no se cuiden, pues elevan sus su nivel. niveles de azúcar. Ujú. Si entre más azúcar comas, pues obviamente más. Ahora una pregunta, por ejemplo, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en un gamer, las horas que dedique a su pasión, a su vicio, esa sería la variable independiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Que sea un pro. Puede ser que sea un pro, esa es una. La otra es de que su salud, ¿no? Sí. En Corea han muerto chavitos que han jugado 78, 80 horas seguidas, ¿eh? Tiene que ver una cosa con la otra, o sea, tiene que ver el de que cuántas horas le dedica, cuántas horas te puede afectar. Ok. Entonces, regresión simple. Hay dos tipos de regresión, simple y múltiple. Simple, solamente hay una variable. Por ejemplo, este,
Regresión simple de que horas dedicadas, calificación. Es una regresión simple. Cantidad de harinas, peso. Es una regresión simple. Una regresión múltiple es que hay varias variables independientes que intervienen sobre una. Por ejemplo, la gordura no es el peso no es una regresión simple, es una regresión múltiple. Porque el peso, aumentas de peso si comes mucho azúcar, si comes muchas grasas y si comes mucha harina. Decía un internista, si comes pura grasa no hay problema, el problema es que la mezclas. Al momento de mezclarles cuando es el problema. Entonces, es una regresión múltiple. Ahora, en realidad la educación, el que saques una buena calificación, también puede ser una regresión múltiple. ¿Por qué razón? Regresión múltiple significa que intervienen varias variables, o sea, no depende de una sola cosa. A ver, la discusión que ha sido muy fuerte. Vamos a darles tablet a todo mundo y laptops y van a aprender mucho. La pregunta es cierta. No. ¿Sí? No, porque igual, por ejemplo, en algunos lugares igual quizás no puede, depende de muchas cosas. Quizás le dan la laptop, pero no tiene internet para poder conectarse a clases. No hay Quizás, luz, que es lo peor. ¿Sí me explico? Simplemente ni luz hay. Ahora, aprender no depende de que tengas todos los elementos, o sea, aprender va de muchas cosas. ¿Saben cuál es uno de los principales elementos que se consideran para que alguien aprenda? Motivación. Puede que te falten recursos, puede que, digo, yo recuerdo mi niñez o la secundaria, no tenía libros ni cosas para el estilo, pero sin embargo me gustaba aprender, me gusta aprender, ¿no? Entonces, pues eso me ayuda muchísimo. Tú puedes tener, gente que tiene todos los recursos, y me consta porque he dado clases en universidades caras, y no aprenden, pues no aprenden, o sea, muchas veces se dicen, no, pues es que el maestro es malo, o el maestro se la pasa contando tonterías. Pero no, o sea, yo he tenido maestros malos y aprendí. Y he tenido maestros buenos y afortunadamente los aproveché, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la regresión lineal. La regresión lineal, a ver, son dos cosas. La simple es una variable que interviene y la múltiple es varias variables. La regresión lineal estaríamos hablando de un comportamiento que se comporta como una recta. Bueno, un comportamiento que es una recta. ¿Qué significa que es una recta? Que el cambio es sencillo o leve. El ejemplo más clásico es el que les decía del lavacoches. El lavacoches, lava un carro, gana tanto. Lava dos carros, gana tanto. Lava tres carros, lava tanto. Es un comportamiento, dices, si él lavara 40 carros, ¿cuánto ganaría? Si él lavara 6 carros, ¿cuánto ganaría? Entonces es una combinación, es una regresión lineal, es un comportamiento que se puede predecir, de una manera muy sencilla, o sea, pongamos que era como, bueno, yo me lo imagino también como le hacían antes los papás cuando tenían un hijo, dos hijos, tres hijos, entonces decías, pues si tengo un hijo te gasto tanto, si tengo dos hijos gasto tanto, una forma lineal, ellos eran como lo pensaban, ¿no? Claro que, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que no es cierto. O sea, una regresión no lineal significa que los parámetros no avanzan de una manera tan lenta, sino avanzan mucho más rápido. O sea, por ejemplo, ahora dices, pues tengo un hijo y, pues lo quiero bien vestidito y cuando crezca le voy a poner su tele, su Xbox, su Nintendo, su computadora, ¿no? Ya todo el mundo tiene computadora, su celular. Entonces, en los gastos ya no son lineales.
O sea, ya no gasta, lo que gasta uno no es lo doble de lo que gasta el otro, es muchísimas veces más alto. La, por ejemplo, el caso de las pandemias. El caso de la pandemia es de una regresión no lineal, de que si se enferma uno, se enferman dos y luego tres, no, se enferma uno y se enferman 8, y luego se enferman 40 y luego se enferman 700, ¿sí? Eso se le llaman regresiones no lineales. Lo no lineal se refiere a qué tan rápido es el cambio, ¿sí? Por ejemplo, les decía en el caso de la curva de lo que gano, si yo comparo lo que ganaba antes, un semestre antes de terminar la carrera, lo que ganaba, bueno, no fue mucho, pero bueno, ya que termino la maestría, sí, cuando termino la maestría, lo que ganaba antes de empezar a trabajar a después de trabajar fue un cambio muy rápido, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de las categorías que fui subiendo, los cambios fueron más rápidos. Entonces ya no fue una cuestión lineal. Lineal es cuando es más lento, más predecible. No lineal es cuando empieza a ser más rápido. Puede ser cuadrático, que es más rápido, y así se va. Cuadrático significa que hay una variable elevada al cuadrado. Cúbico y demás es lo mismo. O sea, entre más grande sea el cambio, o sea, si tengo una variable de grado 8, pues significa que va súper rápido, ¿sí? Por ejemplo, las epidemias son así de veloces, ¿no? Entonces dice, los diagramas de dispersión muestran no una relación existente, sino también resaltan observaciones que se derivan de la relación general. Por ejemplo, tenemos estos valores que se conocen como outliers o valores inusitados. Bueno, algunos también les llaman valores atípicos. Un valor atípico es aquel que se aleja de, de lo que nosotros consideramos el valor de la función. Si el valor se aleja demasiado, es decir, entonces podemos considerarlo como un extremo y en un momento dado se eliminan, ¿sí? Si son pocos. Si son muchos, entonces habría que reconsiderar la función y ver que quizá la función no sea lo que nosotros creemos, ¿sí? Los valores de dispersión son importantes porque, por ejemplo, ¿qué es lo que les decía de las generaciones, ¿no? Si nosotros vemos un viejito, o sea, ya un señor de 70 años, con 60 y tantos, 70, eran unas generaciones en las que si entraban a trabajar, pues normalmente no renunciaban, o sea, si ya se establecían ahí, pues ya se quedaban hasta que los corrieran, hasta que se jubilaran y todo. Pero se supone que las nuevas generaciones no. Las nuevas generaciones dicen, pues ya me aburrí de aquí, quiero la aventura, entonces trabajo tantos años y me voy. Sí. Y tienen más ese tipo de dispersión. ¿Por qué dispersión? Porque no todos son iguales. O sea, habrá algunos que digan, ay, no, pues es que me enamoré de Rosita y quiero un trabajo estable, quiero una casa y todo ese rollo. Entonces, por eso se le llama que esas generaciones son más dispersas, ¿sale? Es como, por ejemplo, la música, ¿no? La música igual no les gusta a todos lo mismo, les gusta cosas muy variadas, ¿no? Desde reggaetón o música pop norteamericana o música ochentera, sobre todo los que están más influidos por sus papás, o música clásica, digo, son más dispersos. Dispersión significa que no tienen patrones tan predecibles y es un problema, ¿eh? Es un problema muy fuerte porque este para efectos de control, cuando nosotros tenemos poblaciones que se comportan de la misma manera, pues es más fácil. Es como, por ejemplo, si yo voy a dar clase y yo tengo puros alumnos que son visuales, ya la hice, pues con que les ponga láminas, películas, cosas así. Pero si tengo alumnos muy dispersos, es decir, unos entienden más oyendo, unos entienden más viendo, otros entienden más haciendo, pues es muy complicado para uno enseñar, ¿no? Claro. El coeficiente de correlación requiere de variables en escala o intervalos o de proporciones. Y bueno, eso ya lo habíamos visto, los coeficientes de correlación, correlación negativa.
podemos ver en este diagrama de dispersión, ¿por qué decimos que aquí no hay una correlación entre los datos? Que parece que tuviera viruela o algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué decimos que este diagrama de dispersión es demasiado complicado? O sea, se ve demasiado la dispersión. Porque no lleva un orden, todo está... Exacto, no hay algo que dices, pues se comporta como una recta, se comporta como una curva, no. No, tienen un desorden o sea, vamos, ¿eso qué significa? Que les decía, alrededor de los años, entre los años 20 y los años 40, hasta mediados de los 50, la gente era muy ordenada, o sea, todo el mundo quería usar traje, todas las mujeres querían ser amas de casa, tener su refrigerador, su estufa, wow, era la felicidad, ¿sí? Pero a mediados de los 50 se dieron cuenta que ya no. A mediados de los 50 que la gente empezó a cambiar y decir, ay, ¿yo por qué me voy a vestir como los demás? Y yo voy a, ¿por qué? Si me quiero dejar el pelo corto, me quiero dejar el pelo largo, pues, o si quiero un auto gris, negro, así bonito, o quiero un auto pintado de rosita con florecitas. Entonces empezó a haber mucha dispersión, que eso se ve muchísimo en los 60s, los famosos hippies. Entonces, es interesante porque eso te permite ver si hay demasiada dispersión, entonces para controlar ese tipo de fenómenos es muy difícil. La correlación, por ejemplo, aquí hay una correlación fuerte y positiva, porque todos van para arriba y todos van hacia arriba. Estas fórmulas ya las habíamos visto. Ahora, los modelos de regresión. Este es el modelo de correlación. El modelo de regresión, lo que intenta sobre todo es el concepto de tendencias, ¿sí? Que es lo que les comento, que es la parte interesante. La tendencia nos va a ayudar a predecir ciertas cosas. Por ejemplo, dependiendo de las calificaciones que saquen en esta unidad, ustedes pueden empezar a ver cómo les va a ir en todo el curso. Por ejemplo, la tendencia, no he calificado, aclarando que ayer todavía me entregaron cosas a las 11 de la noche. Entonces digo, bueno, la tendencia es de que si no les da uno un orden, entregan cuando quieren. Entonces, a veces puede ser bueno y a veces puede ser problemático, ¿sí? O sea, puede ser bueno en el sentido de que dices, bueno, de todas maneras voy a calificar, ¿cuál es el problema? Pero también puede ser malo en el sentido de que, ya, ¿cuándo acabo de calificar, no? Entonces, las tendencias, te sirven precisamente para predecir. Entonces, nos permiten hacer estimaciones. Yo digo, me voy a aventar 4 horas a Guadalajara. Es una estimación. Realmente no sé cuánto me voy exactamente no lo sé, pero sí puedo decir que la mayoría de mis pronósticos se cumplen. ¿Sí? Entonces se dice que normalmente en este tipo de regresiones hay una distribución de probabilidad. Creo que se supone que en el curso pasado vieron las distribuciones de probabilidad y que en base a esa distribución de probabilidad hay un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy muy maniático de que no me gusta ver las cosas tiradas o fuera de lugar, ¿no? O sea, todo tiene un orden, todo tiene un sentido y no más porque tengo tapada la cámara ahí. Pero, por ejemplo, aquí que estoy en la sala de trabajo, que le llamamos el cuarto nuevo, que ya no tiene nada nuevo, si yo veo la biblioteca, porque aquí la tenemos, todo tiene un orden, o sea, hay un modelo donde abajo son revistas de muy interesantes, guías turísticas, novelas de terror de mi esposa, que no me gusta a mí, cuentos de cómics de mis hijos, novelas mías, etcétera. Entonces, hay una distribución algo predecible en cuanto a cómo yo acomodo las cosas. O sea, tú puedes decir, pues necesito un libro. Pues está en tal parte. ¿Por qué? Porque esos libros están de ese tipo y está ahí. Las fotos, todo ese tipo de cosas se distribuyen de cierta manera.
esa es una gran ventaja, ¿sí? Una gran ventaja para cuando buscas cosas. La pregunta, cuando nosotros queremos controlar un fenómeno, por ejemplo, el caso ahorita de la pandemia es un desorden, porque te dicen 20,000 cosas de que tomes esto, toma lo otro, y te puede pasar esto, pero realmente no sabemos. Realmente ha pasado demasiado poco tiempo y hay pocos datos estadísticos para que nosotros podamos hacer una estimación real. ¿Sí me explico? O sea, es algo como, es tan nuevo que realmente todas las posibles estimaciones son muy difíciles de prever, aunque sí, algunas cosas se ha visto que sí funcionan y otras que no. Entonces, bueno, como por la hora, ya mañana continuamos bien para ver los modelos de regresión, para que vean cómo se comporta cómo podemos obtener un modelo de un comportamiento de una variable, y ese modelo nos va a permitir estimar o predecir. Y eso es súper importante, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita predigo que voy a hacer otras cosas en base a lo que siempre hago a estas horas. Entonces, predecir para el humano es muy importante. Bueno, debe de ser muy importante. ¿Okay? ¿Alguna duda al respecto hasta ahorita, compañeros? ¿Ninguna? No. A las 2 y a las 3, porque todos se quedan callados y ya no sabe uno si yo no. Ok, entonces muchas gracias y nos vemos mañana. Y espero ya empezar a calificar un poco, porque también tengo cosas muy ocupado el día. Entonces espero avanzarlo un poco y si no termino mañana, espero. Ok, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias.